buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes, gracias a Dios que es viernes, pero es un viernes con muchos problemas y muchas dificultades. Yo creo que vamos por partes, vamos a la situación económica. Yo recuerdo al señor Carstens que cuando se fue dijo que la inflación iba a bajar y tendía a bajar y que estaríamos en 3.0 para el 2018. Señor Carstens, estamos en 6.60 y cacho, 6.66 o 6.70 o no sé cuánto es. Ahorita le digo cuánto. Ahí viene cuánto. Pero es la segunda inflación más alta en los últimos 20 años. Entonces nos dejó usted fregados. Después empieza a correr la voz de que como no va a haber Telecán, entonces el peso se va a 24 por $1. Esta es una declaración de Moody's, que es una agencia, y cuando lo dan a conocer, lo único que ha hecho es que la gente más fregada vaya y compre dólares, pero no sé para qué compra usted dólares, no compra usted dólares. Después vuelven a bajar. Pero es que si Trump no va en el Telecán, entonces nos vamos a 24 por 1. Pero si va en el Telecán, sí. Pero tiene 6 meses. Y en 6 meses cambia de opinión, hombre. No se vaya a preocupar ni a inquietar. Esto no se puede decir, no voy en el Telecán y lo borran. No, eso no. Oiga, no he escuchado a nadie tan arrastrado como Heriberto Galindo. Dijo, Mid Arriola, invencibles, Mid Arriola, invencibles. Y todos los políticos se levantaron a decir lo mismo. A ver, Mid, tecnócrata, pero Arriola, Miguel Arriola, ayer cuando lo vi que dijo, tengo 42 años de edad. En Cofepris salí adelante. En Cofepris era comerciante. Y de ahí brinqué al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y miren nada más qué buenos resultados he dado en los empleos. Yo no sabía que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es tripartita y que es así como la joya de la corona de los mexicanos en cuestión de salud, es para generar empleos. Yo no sabía eso, pero ayer me enteré gracias a Miquel Arriola. Pero Miquel Arriola dice que él nació en la Ciudad de México, quiere mucho a la Ciudad de México, pero que tiene muchos problemas para transportarse porque siempre hay problemas y dificultades para llegar a tiempo, que nunca hay agua, que hay mucha basura. Y entonces una retahíla de todo lo que ya le dieron, una notota así. Y al final dijo, y yo sí soy honrado. Puta, imagínese a Erubiel Ávila atrás de él, que se robó 20,000 millones de pesos en el Estado de México y lo que tuvo que ponerse las manos acá, es su coach. Es el presidente del PRI de la Ciudad de México. Yo no alcanzo a entender estos nombramientos de Luis Videgaray, ninguno de los dos. Dos tecnócratas que no sé cómo vayan a salir a pedir el voto, no sé, no se me ocurre. Pero ahora también les pusieron al exsecretario de Educación, que también los va a ayudar. Ese va a ser el coordinador de la campaña. Y la primera pregunta es, Aurelio Nuño, ¿has estado en alguna campaña, alguna ocasión, alguna vez en tu vida? Ni siquiera en la de Salinas. Ni siquiera en la de... porque en la de Salinas tuvo Otto Granados. Usted sabe que Otto Granados es el nuevo secretario de Educación, ¿no? Pero ¿sabe usted por qué está ahí? Porque lo mandó Salinas para que estuviera como subsecretario de este hombre en el momento que fuera candidato a la presidencia de la República y no llegó y ya. Entonces, ahora Otto Granados es nuestro secretario de Educación. A ver, empezamos con Choifet, que es brillante, inteligente y para afuera. Nuño, con que íbamos a hablar inglés todos, pues ya también para afuera. Otto Granados no sé qué va a hacer, porque de esto no sabe nada. Recuerda usted que él ha sido embajador. Gobernador en Aguascalientes porque se pide la gobernatura al presidente en turno. Te serví, estuve a tus órdenes, quiero que me des la gubernatura. Bien, por eso se la dieron. En el caso, hay un caso similar aquí, reciente, y es el de David López. David López era el director de comunicación de Peña, y le dijo, yo quiero que me des Sinaloa. Pero como no tengo presencia, no tengo carácter, es así como muy chiquito, pues pongo a alguien que sea de mi gente. Y ya puso a Ordaz. Bueno, entonces, así es esto de la política, pero a mí me tiene muy impresionado lo que dijo Videgaray, que no va a ser senador. A mí me tenía ocupado eso, porque ya le tenían un cargo en el Senado. Pero ¿para qué quiere ser senador si tiene controlado el SAT? El SAT ha sido el verdadero desastre. Ahorita que salió lo de los 1,000 millones de pesos
de 87 personas que descubrió Panama Papers, hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque dice Osvaldo Santín, que es el director del SAT, fue una investigación que hicimos nosotros, pero si la información te la mandó Panama Papers, y son 87. ¿Quiénes son los 87? Te estoy hablando, Osvaldo. Ah, ¿no nos van a decir quiénes son? Pues ha de ser Olegario, ha de ser Alberto Valleres, ha de ser Slim, o qué, o no se puede decir tampoco esos nombres. Bueno, ya tenemos un cardenal de Estado. ¿Quién cree que lo nombró? Luis Videgaray. ¿No se acuerda que fue a ver al Papa? ¿Recuerda usted que fue a ver al Papa, que todo el mundo dijo, ¿a poco es católico Luis? Y le hacen una recepción, están así todos los cardenales parados, yo vi su entrada, y haga de cuenta, bueno, no tiene la prestancia esa, ni siquiera Peña, así. Y ya, es cuando hace la genuflexión, le besa la mano y le dice, necesitamos que sea de Atlacomulco. Ay, perdón, de Tlanepantla, ¿verdad? De Tlane, no, Atlacomulco es, no, ni él es de Atlacomulco. Bueno, pues ya está. Toma posesión el próximo año. Y se va Norberto. Pero fíjate, este cura ya confesó a César Camacho. Se sabe todos sus pecados. Ya confesó a Montiel. Se sabe todos sus pecados. A Peña, a Erubiel. A lo mejor todavía le dio tiempo y hasta del Mazo. Pues se sabe la historia de los del Estado de México, porque me imagino que no puede hacer público nada porque es secreto de confesión. Pero, ¿qué le parece? Luis Videgaray, mire, nos puso el candidato a la presidencia, nos puso a Miquel Arreola, que para la jefatura de gobierno, no sé para qué, pues va a perder, bueno, pero en fin, nos puso, ¡ay! Ya tenemos en la FEPADE, hay una terna que ya se le dio instrucciones a Emilio Gamboa, de quién va. Va un Porte Petit también, que es el favorito también de Luis Videgaray. O sea, puros favoritos. En el Banco de México, pues un incondicional. Y no es la canción de Luis Miguel, pero de veras, es impresionante. ¿Usted cree que iba a aceptar ser senador? Si no es un pinche Gamboa cualquiera, por favor. Hay códigos postales. Bueno, de Norberto, pues se le va a recordar como la persona que protegía pederastas y que se la pasaba con Olegario Vázquez Raña. A todos. Fíjense que le voy a platicar algo que a mí me sucedió. Un día nos invita Olegario Vázquez Raña a comer y llego con mi esposa, nos sentamos y yo no sabía a qué iba. Y de repente llega Norberto y se sienta. Y dije, puta, ¿me van a excomulgar o me van a dar pues no sé, la comunión o que ya ahí sentado? Ya llega Olegario Vázquez Raña, se sienta. Dice, pues quiero que te vengas a trabajar conmigo al Canal 3 y todo eso. No, de veras, muchas gracias, pero no. ¿Pero qué hacía Norberto ahí? Entonces, pues siempre me quedó la curiosidad. No le quise preguntar a Olegario, porque me daba pena, pero ¿a poco Norberto tenía que estar ahí de testigo de qué? No, la lana es la lana, ¿verdad? AMLO ofrece, que no va a haber problemas en la macroeconomía. Y Modis ya también dijo que si llega a ganar AMLO no va a suceder nada en este país, ni va a haber cambios ni modificaciones, porque es otro AMLO. A ver, ¿qué nos ofreció Peña? A ver, no. ¿Qué nos ofreció Felipe Calderón? El presidente del empleo. Puta, mataron a no sé cuántos y las funerarias tuvieron muchos empleos. Me quiero imaginar que por ese lado fue. Pero cuando llega Peña, ese sí nos fregó. Adiós los gasolinazos de Calderón. Nunca vamos a aumentar el precio de la luz. Vamos a bajar los impuestos que nos meten el SAT y que nos dejan ir todo. 1 billón con B grande y rompen la marca con 8%. Y ayer Osvaldo Santín era felicitado por la Coparmex. Los empresarios lo están felicitando. Yo vi el periódico Crónica, Caguachi lo pone, ya sabe que Caguachi tiene arriba y abajo, ¿no? Y para quedar bien, para que no le vaya a caer el SAT, lo puso arriba. Dijo, es un ejemplo. Osvaldo Santín es un ejemplo, ¿sí? Todo lo que usted y yo le pagamos o nos quita es para que se lo roben los gobernadores. Ay, a propósito, y todos los secretarios también, ¿verdad? Bueno,
6.63 la inflación, yo decía, yo te la tenía aquí anotada, pero no me acordaba del número. Y la amnistía, pues que hablen los invitados, pues ellos saben mucho de la amnistía, porque me hablaban que eran los italianos, que si eran, ahí me tocó la de los salvadoreños, esa sí me tocó. La de Colombia no, la de Pablo Escobar no, pero sí me sé muchas cosas de Pablo Escobar. Oiga, mire qué padre. ¿A poco no está padre el modelito, esta revista? ¿Quién es este güey? ¡Ay, es el presidente municipal de Naucalpan! Contrató al Reforma. Yo creí que era un modelo. El presidente municipal de Naucalpan contrató al Reforma. Papel couché. ¿Cuánto cuesta esto? Mucho dinero, ¿verdad? A nivel nacional, pues sí es Naucalpan. ¿Esto está permitido? ¿O esto es con lo que usted paga de impuestos y con lo que a mí me quitan? Porque a mí cada vez que me va a ver, Edgar Olvera, aquí dice, presidente municipal de Naucalpan. Qué bueno que dice ahí abajo, porque si no usted diría, yo quiero este modelito, ha de ser de High Life. Pero no, no es de High Life. Bueno, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Doctor Jorge Eduardo Pascual, presidente de la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado. Mucho gusto, bienvenido. Encantado, Nino. Ya son sus últimos programas aquí, ya van a ser allá arriba con público y con mucha participación a nivel nacional, lo va a ver todo el país, no nada más Naucalpan. Pues yo quería, como Miquel, subir un piso. ¿Como Miquel? No me diga poco, ¿usted también se va a ir al Seguro Social o se va usted a la jefatura de gobierno? Oh, por Dios. ¿Entonces? No. ¿Usted no conoce a Miquel Arriola? ¿Usted conoce a Miquel Arriola? Vamos a impulsar el movimiento independiente. Eso. Ya solo de ahí deben salir las gentes que manejen esto. Hoy hemos invitado a los amigos, Nino, a platicar de tres cosas. De la barbaridad, nueva barbaridad de López Obrador, de señalar, de pedir una amnistía cuando llegue a la presidencia para los narcotraficantes, para el crimen organizado. O sea, ¿a cuántos mexicanos se habrá echado encima que dicen que a los que mataron a mis papás, a los que mataron a mis hijos, a los que secuestraron a mi hermana, a esos amnistía, a esos los vamos a perdonar? Pues ni perdón ni olvido. Y entonces, yo siempre dije, Andrés Manuel es experto en, al final, yendo muy bien, con mucha gente, se apuñalea solito. Y bueno, pero enfrente está muy descuidado el panorama, porque Miquel Arriola, Miquel es nombre de frontonero, frontenista. Sí. Es famoso. Hayalay, sí, pelotari. Y luego, el otro tema extraordinario es el de la Ley de Seguridad Nacional. Interior. Seguridad Interior. Esta Ley de Seguridad Interior viene como ley a introducirse, a violar flagrantemente el 129 constitucional. Y viene a crear un problema gravísimo. Los soldados ya no saben si son soldados o son policías. Ya van a reclamar medio entrenamiento. Ya no intenso porque van a ser policías. Van a efectuar labores de seguridad pública, no de seguridad nacional, como señala la Constitución. ¿Y qué nos va a quedar para la seguridad nacional? Pues no, esa no, quizá esté pensando que no la vamos a necesitar, porque como va a haber muro, vamos a estar seguros de mucho gringo loco que está matando allá. ¿De veras? Gentes en escuelas y en muchos lugares, entonces no vamos a necesitar tanto la seguridad nacional. Pero esa es la tarea del Ejército y de la Armada, la seguridad nacional.
Por tanto, yo creo que la amnistía, lo de López Obrador, él no está enterado que la amnistía es un pacto que se celebra entre partes, generalmente con algún intermediario internacional, para cesar el fuego, para tener la paz, pero no para perdonar asesinos, no para perdonar secuestradores, no para hacerse tonto con todo lo que ha pasado en este país. Creo que es una enorme barbaridad, pero pues como veo los candidatos del PRI, me da la impresión que están compitiendo en barbaridades. Nos vamos a quedar, al final de cuentas, con el Bronco. ¿Con quién? Con el Bronco. ¿Qué Bronco? Ay. Bueno, de cualquier modo es el PRI. ¿Perdón? Nada. Ah. También nos acompaña el día de hoy Luis Genaro Vázquez Colmenares, ex subprocurador de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias, Nino. Muy buenas tardes a todos. Pues, efectivamente, yo creo que de los absurdos más grandes que hemos vivido en la política de la historia contemporánea del país es ver a un candidato presidencial que además encabeza las preferencias electorales y que de manera inexplicable se le ocurre hacer una de las propuestas más indignantes y absurdas que puede haber, que es la amnistía a los capos de la delincuencia organizada. Esta propuesta no me hace sino recordar un pasaje que está registrado en varios libros que hablan sobre la historia de la mafia, de los cuales hice lectura. Y porque para revisar este tipo de propuestas hay que revisar la historia y qué ha pasado en la historia con este tipo de experimentos. Edgar Hoover, el famoso director del FBI que aguantó a 10 presidentes de los Estados Unidos de América, que incluso le tocó el asesinato de Kennedy, fue el artífice de dos narcocumbres, de dos cumbres de mafiosos en los Estados Unidos. La primera cumbre fue en 1932, que encabezó con los dos capos más poderosos de ese momento, Vito Genovese y Lucky Luciano. Y entonces se creó una institución mafiosa que se llamó la Comisión, The Commission. Y The Commission no era sino una mesa de juntas donde se sentaban los capos de las familias para decidir a quién le repartían qué plaza y a quién asesinaban por no haber obedecido las reglas, ¿no? ¿Eso es El Padrino, la película? Claro, ¿O sí. es que dice Y luego, pero además las dos cumbres de mafiosos que organizó luego J. Edgar Hoover, una en el 56 y una en el 57, una en Estados Unidos, en Nueva York, y otra en Sicilia, en el 57, donde incluso se entrevistaron con los capos sicilianos. Las dos terminaron en desastres. A la primera asistieron los capos más famosos, entre ellos uno que se decía muy cercano al presidente Kennedy, Sam Giancana. Pues era el que patrocinaba lo de las campañas, era el del dinero. Claro, Sí, que es el que le inyectó dinero a las campañas. Meyer Lansky. ¿Ese quién era? Meyer Lansky era el mafioso judío que desarrolló Las Vegas. Bugsy Siegel, que era el mafioso también judío. Ese lo mataron y ese fue el de la idea. Que fue el creador de Las Vegas. Claro, pero que luego lo desterraron a Los Ángeles. Entonces se repartieron Bugsy Siegel, California, Meyer Lansky, Las Vegas, Sam Giancana, Chicago, Boston, Nueva York, y Rosselli, que también estaba ahí metido. Todos terminaron asesinados. Bueno, lo de Bugsy era por otras causas. No, por otras causas. Por otras causas, pero Sam Giancana, lo de Las Vegas él lo escogió. Él eligió un lugar a donde no fuera nadie y no existiera nada, absolutamente nada, y que ese fuera el lugar en donde iba a ser la prostitución y la venta de alcohol. Y Sam Giancana y Rosselli
incluso estuvieron involucrados en operaciones encubiertas de la CIA para asesinar a Fidel Castro. Cuando derroca Fidel Castro al gobierno títere de la mafia, que era el de Batista. El de Batista, y que convirtió a La Habana en la capital mundial de la mafia. Y obviamente cuando vieron que no se decidía Kennedy, ellos hicieron un plan para asesinar a Fidel Castro. Es lo de Bahía de Cochinos, que Exactamente. Y entonces, por eso mataron a Kennedy. Y luego Claro, luego por eso mataron a estos otros dos capos. Entonces, Kennedy era presidente, no era capo. No, era el presidente, pero lo que yo voy es, vean las consecuencias del experimento más cercano en la historia de hacer una narcocumbre. Todos terminaron muertos. Entonces, verdaderamente no puedes hablar de una amnistía a delincuentes. La amnistía es una institución jurídico-política que se hace para reconstruir el tejido social entre disidentes políticos, como ocurrió en El Salvador, como ocurrió en otras naciones, como ocurrió aquí en México con los zapatistas, ¿no? Pero no puedes decir... Colombia fue en los negociadores a Cuba. Claro. Ahí estuvo la negociación. Exactamente. Que era lo que apuntaba Eduardo. Amnistía a Puigdemont y los independentistas catalanes, pero no le puedes dar amnistía a quienes atentan contra el Estado de Derecho. Muy bien. Va a acabar yendo a su rancho. A la chingada. Sí. Oye, a mí lo que me llama la atención es con lo que tú empezaste. A ver, si vas en primer lugar en las encuestas, pues me voy a centrar en el PRI, a reventarlo para que no me alcance. Pero ¿qué tenía que salir con esto? Es lo que no alcancé a entender, igual que tú, ¿eh? Porque decía, si estás en primer lugar, pues ¿para qué te mueves hacia allá? A lo mejor fue un intento de fijar agenda, ¿no? Todo el mundo empezó a hablar de lo que él dijo, pero mal, es negativo, son negativos. Incluso, bueno, sí viste en las redes sociales los memes, ¿no? Que sale el Chapo ahí tras las rejas diciendo, estaría mejor con López Obrador, ¿no? Licenciado Leonardo Baeza, abogado, mucho gusto, bienvenido. Nino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un placer estar otra vez con ustedes. Cuando me platican de qué íbamos a hablar el día de hoy, me acordé de una clase que tuve en la universidad hace muchos años, y la primera clase de Derecho Procesal Penal. El maestro dijo que en este país solamente hay una cosa que no tiene defensa jurídica, y es la estupidez. Yo creo que estamos en ese caso en concreto. Creo que cualquier cosa puede tener defensa, menos una estupidez del tamaño de la que dijo Andrés Manuel hace unos días, queriendo, como bien decía el doctor y como bien decía el abogado, dar amnistía a una punta de delincuentes que no tienen perdón ni jurídico ni de Dios. Me parecen muy interesantes las declaraciones del secretario de Marina, que dijo que era una propaganda. Creo que se quedó corto, creo que es, como bien decías también, una propaganda de negativos. No entiendo, pero de cierta forma agradezco a Andrés Manuel que diga este tipo de sandeces, porque finalmente, como bien dijo el doctor, son cosas que lo están llevando una vez más a la tumba política. Mira, yo creo que hay un error por parte del gobierno federal. Vidal Soberón y Cienfuegos no deberían de haberle dedicado ni un párrafo a López Obrador, porque entonces sí colocó agenda. No tenía por qué los militares meterse en esto. No le haces caso. Lo mandas al diablo. Lo que dijo ahorita es a la chingada. Exactamente. Tú lo dijiste. Y además me parece una burla que diga, bueno, sí, pero con el perdón de los familiares de las víctimas. Pero yo no entiendo. A ver, hay que ser un imbécil. Estamos hablando de una persona que puede llegar a la presidencia de la República y que va en primer lugar y que debería de tener todos tienen un cuarto de guerra. Y eso lo sabemos, ¿no? Pero este cuarto de guerra, pues parece que está formado por Martí Batres y por Andy y por la Jacob y pues parece que dan batazos, pero para todos lados. No había necesidad, como que no han sentado exactamente qué es lo que quieren o cómo proceder en contra de quienes deben de ser sus adversarios políticos. También nos acompaña el día de hoy Eduardo Sadot, maestro y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Mucho gusto y bienvenido. Nino, muchas gracias. Un honor estar aquí con todos los compañeros y contigo y con tu auditorio. Voy a ser breve en los tres temas que acaba de señalar el doctor Eduardo.
no quiero no quiero herir susceptibilidades, Pero estoy en contra de todo lo que pero me barbaridades que han sorprende, dicho. pero me sorprende la ingenuidad de la mesa, la ingenuidad del secretario de la Defensa Nacional, la ingenuidad del secretario de Marina y la ingenuidad de todos los mexicanos. ¿Y del conductor? Pues también. Sí, Y te voy a decir por qué. Pues claro. Todos nos hemos ido con la finta de que el señor se le ocurrió, fue una ocurrencia hablar de esto. A ver, ya se les olvidó quién estuvo involucrado en el problema de la desaparición de los 43 y que esto era alguien promovido por el propio López Obrador, que era Abarca. No estoy de acuerdo. Fue promovido por él cuando estaba en el PRD. Si eso es así, lo único que está haciendo López Obrador es expresar su solidaridad con quienes lo han apoyado, porque de dónde ha salido todo el dinero y todos los gastos. Entonces, a mí me parece muy ingenuo decir, ay, fue una ocurrencia. No es cierto. Él está cumpliendo con el compromiso de la delincuencia que lo ha apoyado para poder ir creciendo en ello. Eso es lo que yo veo. A lo mejor Esperando lo que va a recibir. Exactamente, ese es un punto. El otro tema. Nomás déjame interrumpir ahí. No es cierto. Abarca no tiene nada que ver en eso. Abarca es parte de la fotografía. Jesús Zambrano cobra 2 millones y está en Bloomberg la información, 2 millones a un señor que se dedicaba a la bisutería. Y dijo, oiga, yo quiero ser candidato. Sí, pues 2 melones, órale, y eres candidato. Y entonces, por eso lo apoyó Jesús Ortega, Jesús Zambrano, y lo hizo suyo Ángel Eladio Aguirre Rivero, De acuerdo. gobernador. Entonces, mira, tiene toda la culpa de muchas cosas López Obrador, pero esta sí se la colgaron. Porque esta es de los chuchos rateros. A ver, y de eso pasó por su escritorio y él lo dejó pasar. ¿Cómo eso va a dejar pasar cualquier cosa cuando sea presidente también? Eso me parece un ¿Va a ser antecedente. presidente? A mí me parece, si esa es su aspiración, a mí me parece que ese es un tema delicado. Pero el segundo tema, la Ley de Seguridad Interior. Tenemos que darle una leída a la Constitución en el artículo 29 constitucional, y a mí me parece que la Ley de Seguridad Interior lo único que hace es ser una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional para regular los momentos en que el Estado mexicano, a través del presidente de la República, considere que sea necesario suspender las garantías individuales en alguna región o en algún territorio específico. Pero además no es libre, y aquí va un saludo al representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que no lee nuestra Constitución, que está diciendo que no debe de ir esa ley, cuando que ya lo tenemos establecido en el 29 constitucional, y hay todo un esquema para poder suspender las garantías individuales. Y cuando suspendes las garantías individuales no estás suspendiendo todas, estás suspendiendo exclusivamente las que te sirvan, las que son obstáculo para poder cumplir con una finalidad que tiene el Estado en una zona determinada. Por ejemplo, no te quitan la garantía de vida, no te quitan el derecho al nombre, no te quitan las garantías individuales del derecho a la familia, es decir, específicamente lo que el decreto establezca, pero además el 29 constitucional establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que salga el decreto para poder suspender garantías individuales y que esté aprobado por el Congreso o en su caso por la Comisión Permanente, en todo caso tiene que ser revisado y aprobado y modificado si fuera el caso. Entonces, no hemos leído esa parte y creo que hay que tener mucho cuidado en ello. ¿Puede aplicar la fuerza el Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales en caso de ser necesario de acuerdo con esta ley? De acuerdo, claro que sí. Pues ya nos jodimos. No, pero tiene que... Eso tiene es atenco. No, pero tiene Cuando que... dice Peña, yo tomé la decisión de utilizar la fuerza. Pero tiene que cumplir con los requisitos que establece la norma, y por eso la regulación. Nos quejamos, pegamos de gritos de que no hay seguridad en México, de que hay violencia, de que la delincuencia está desatada, y cuando sacamos una ley que trata de regular, nos quejamos porque el ejército se mete en la vida de los particulares, y cuando se saca una ley que es para regular y para normar esto, entonces sí, todo mundo reclama y nos volvemos defensores de los derechos humanos. Ese es el punto, los derechos humanos, y hay que entender cuando tu derecho humano está por encima del derecho humano colectivo, y en ese punto no hemos entrado al tema ni lo hemos discutido. Y el tercer tema, lo del PRI, de una vez entrando en materia. Salen ahora candidatos que son candidatos externos, pero eso no es otra cosa. Eso es lo bueno del PRI, que lleva candidatos que no son PRI. Por eso, pero aquí, ¿quiénes son los damnificados? Punto número 1. 10 millones. Nombras candidatos externos y con eso estás
haciendo el acta de función o estás certificando que quienes han estado al frente del PRI no han cumplido con las funciones. Y que de nada ha servido la militancia porque 2 o 3 o 5 gobernadores que han dejado mal al partido se llevan entre las patas a toda la militancia. Yo creo que es una medida que debemos de entenderla y es un poco la institucionalización de las candidaturas externas y desde luego la desprofesionalización de la ¿Tú política. votarías por ellos? Por los dos. por los candidatos. Yo creo que tiene uno que hacer una valoración porque también hay que... ¿Votarías por los tecnócratas? Hemos votado por los tecnócratas. Acá lo interesante es quién cumpla con la función verdaderamente y quién sea honesto. Y eso tendrá que calificarse y tendrá que verse. Ya lo dijo ¿cómo se llama? Miquel, yo soy honrado. También lo han Eso dicho está padre, otros. ¿no? También Yo lo nunca he han dicho escuchado otros. un candidato que diga que es ratero. No, por eso. Yo creo que hay No que había valorar. necesidad de decir que era honrado. Hay que valorarlo y hay que verlo, porque también es el arribo de la tecnocracia institucionalizada, lo que no había sucedido anteriormente. Así llegó en su momento Bartlett, así llegó en su momento de la Madrid, así llegó en su momento Bartlett Salinas no de llegó a ningún Gortari. lado. ¿Quién? Bartlett no llegó. No, pero estaba ahí en la Secretaría de Gobernación, los rescataron sí, pero- con Rosell, Sí, pero no con Santiago no Roel. ganó. Sí, No, ningún cargo de elección. ahora ya dice que no es tecnócrata, pero en su origen era de la gente que no se acercaba al partido y no tenía ni militancia en el partido. Pero es de labios para afuera. Porque yo estoy seguro que en ese sexenio, por lo menos, y en varios anteriores, pero ahora, el Seguro Social se convirtió en un racket para extorsionar a las empresas. Para invadir a las empresas con auditores, quererles extraer los bienes y colgarles adeudos que no tenían. Eso es fácil de verse en las estadísticas del Seguro Social, si realmente cuántas empresas han tenido que quebrar. Yo llevo un amparo grande en esa materia. Porque llegaron e inscribieron en el registro público un embargo a algo que una empresa no debía. Y le pusieron hasta lo de otra empresa. Esto es una organización de una serie de gentes en las delegaciones y subdelegaciones de Seguro Social que no me hablan de un hombre honrado. A ver, compra 57 mil millones de pesos, una compra centralizada, y les pide a todos los estados de la República que entren en esa adquisición para que salga mucho más barato y se van a ahorrar 5 mil millones de pesos y así se lo vende a Peña. De esos 57 mil millones, yo le pregunto a Pfizer si no dio el 15%, yo le pregunto a Lilly si no dio el 15%, y si no dio el 15%, dio el 10%, pero él se robó el dinero de todos esos estados de la República en donde se lo robaban los directores del Seguro Social. O sea, él dijo, esto lo centralizo y me lo quedo y me lo robo. En Cofepris, yo lo conozco en Cofepris, y me dice, queremos contratarte. ¿A mí? Pero si no soy maestro de ceremonias. No, nada más tu voz. Queremos testimoniales. Ponle precio. Chingao. Y de repente llega un güey y me dice, ahí está tu mitad. ¿Cómo que mi mitad? Vete al carajo, tú era tanto para mí. No, es 50-50. ¿Cuándo has visto que te roben la mitad? Una comisión de agencia es 15%, no 50%. Bueno, perdón. Bueno. Perdón por los exabruptos. Bueno, finalmente, yo creo que el PRI admitió finalmente que las decisiones que se fueron tomando desde la militancia estuvieron equivocadas y está recuperándose. Ahora, yo cada vez que escucho el PRI me quedo con muchas dudas. Se llama Luis Videgaray, punto. Todo se consulta con Luis Videgaray, incluyendo Peña consulta con Luis Videgaray. Eso es terrible porque pareciera como que pues, los que votaron por Peña pues no saben por qué y otro es el que toma las decisiones. Pero bueno, también nos acompaña el día de hoy la licenciada, la maestra María de la Parra, maestra en Justicia Penal y Seguridad Pública. Bienvenida. Gracias, Nino, muy amable. Pues mira, muchos puntos a tratar, ¿no? Y muy interesante. Uno, a mí me llama la atención, o sea, definitivamente todo este caso de la amnistía y toda la cuestión, yo coincido contigo, Sadot, en que nada es una coincidencia. Se puso en el momento justo, sí, a decir barbaridades, pero caray, ha dictado agenda, ¿eh? Todos Y hablamos de eso. a pesar
del destape de Meade y del destape de Miquel, la realidad es que no se nos olvida, y prueba de ello es que esta mesa está dedicada a la amnistía. Entonces, es algo muy notorio como el puntero en las elecciones en este momento, pese a todo lo que habla, pese a todo lo que se dice, pues está en su camino dictándonos qué es lo que se va a hacer. Hasta los candidatos o los presuntos candidatos de los diferentes partidos vuelven la mirada y hablan exactamente de él. El pueblo, que no es leguleño y que no entiende en un momento dado la diferencia entre una amnistía, un indulto, una negociación, pues la realidad es que lo dejan pasar. El gran maestro lo está hablando y el gran maestro lo está diciendo. Es la gente que estudia, es la gente que entiende, es la gente que sabe de lo que está hablando, la que en un momento decimos qué barbaridad, qué cosa, qué aberración ha estado diciendo. Pero eso no permea abajo en la sociedad. Entonces, con estas acciones, ¿qué es lo que viene a dar? Una gran publicidad hacia la ley, ¿verdad? Cuando coincido contigo, no es más que una ley secundaria, una reglamentación del artículo 29. La paró el Senado. Claro, por supuesto. Pero ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Pues nos manifiesta lo que acabas tú de decir. ¿Qué va a pasar? El día de la elección, si hay alguna protesta en los estados, aquí en la Ciudad de México, algo, hay la libertad para poder mandar y para poder sacar. Acabas de decir, tú lo acabas de decir. Sí, la fuerza. Sí lo hay, sí lo hay. Tiene que llegar a algunas normas. ¿Cuáles normas? Si en la sociedad y los ciudadanos lo que permea es la desconfianza tanto en las instituciones como en quien los dirige, en los funcionarios. Y con una orden suceden las cosas. Entonces, verdaderamente lo que estamos por ver esta semana con respecto a esta ley y los casos que vienen, pues van a ser muy interesantes, pero va todo en torno a la elección del 18. Me llama la atención que digas que nos está pasando o que está ocurriendo esto en el PRI porque las decisiones de la militancia fueron equivocadas y entonces tomaron la decisión de meter a la gente y de poner a la gente. Yo creo que si los militantes en un momento dado escucharan que todas sus decisiones han sido equivocadas, pues a lo mejor sí, porque empezamos poniendo al gobierno actual, ¿verdad? Entonces, pues había que corregir, pero yo creo que no es por ahí la situación. Yo creo que en cuanto al Partido Revolucionario Institucional, se ha equivocado la militancia y ha equivocado la acción de la disciplina que se pone con una falta completa de tener la posibilidad de actuar o de decir. Yo al día de antier, antenoche, había un gran movimiento dentro del partido cuando se anunció que Miquel Arreola iba a ser en la Ciudad de México el candidato. Se empezaron a mover todos los grupos, todas las cosas. Por ahí surgió un diputado, un asambleísta que dijo, yo levanto la mano y yo voy. Y volvemos a lo mismo, de la disciplina. Le dieron sus 2 cocornazos a Adrián Rubalcaba. Y Adrián Rubalcaba regresó a su asamblea, ¿verdad? Y exclusivamente el que presenta la intención es Miquel Arreola. Ahora lo que tenemos que estar preocupados es porque todos tenemos que empezar a ver cómo jugamos el Hayalay, ¿no? Porque definitivamente pues ese va a ser el deporte que se va a llevar aquí a cabo en la Ciudad de México. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy el maestro Virgilio Serrano. Virgilio, mucho gusto, bienvenido. Nino, un placer estar en tu programa y un placer compartir la mesa con mis amigos y tan dilectos maestros. Bueno, pues sí, tenemos esos 2 problemas, el de la amnistía y el de la ley de seguridad interior. Fíjate que yo coincido con el maestro Sadoc y con lo que ha dicho el doctor Jorge Eduardo Pascual, de que pues esto no puede, la amnistía es
el hablar de amnistía es para una rebelión, no es como consecuencia de una rebelión justa y que sea con motivo de una revolución para mejorar el país, no para perdonar delincuentes, no para encubrir a los que han causado tanto daño al país, y que ya tenemos la experiencia de Colombia que nunca se regeneraron cuando les dieron amnistía, y a Pablo Escobar pues dirigía desde la cárcel todo el narco en todo el mundo. Entonces no es para eso. Y no solo eso, sino que veo que cuando López Obrador habla de amnistía, ya siendo que es el puntero, uno de los punteros para ser presidente, es el reconocimiento de entrada de un país fallido, ¿no? O sea, quieres perdonar a todos los que nos han hecho ofensas, a todos los que han matado a miles y millones y tienen fosas comunes y hacen lo que quieren y tienen tomada el control de muchos lugares en nuestra república. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Esto es el reconocimiento implícito de un país fallido, de un país, y si lo está diciendo López Obrador, que quiere decir que no está reconociendo que estamos en ese problema. Y si no reconoce ese problema, quiere decir que no tiene la capacidad para lo que pretende ser presidente de la República. Y siento que el PRI también se esté equivocando, porque se está echando encima a todos los priistas. Están enojados. Porque, pues claro, tienen lo que que estar dijo María es enojados. cierto. Estuvieron haciendo escoleta tantos años para que no les den absolutamente o sea, nada. Vamos formados en un escalafón para... El que se mueve no puesto. sale en la foto y todos quietecitos. Sí, todos. Entonces, ahorita comentaba la maestra que a uno que levantó la mano y se quejó, lo acallaron. Adrián Rubalcaba, que era el favorito. Rubalcaba, sí, era el favorito. por eso, pero y todos los demás, ¿qué? ¿Los vas a manotear a todos porque ya pusiste a un extraño? Osorio Chón, ¿qué van a hacer con Osorio Chón? Sí, no. ¿Le van a dar una senaduría? Que se mueve no sale en la foto. Claro. No es cierto. El que se mueve sale movido. El que se agacha sí que no sale en la foto. Que se agacha. No, entonces hay lleva doble sentido, ¿eh? Esos dos movimientos. No sales en la foto, pero sí sales en otras cosas. No te rías, el que se ríe se agota. Esos dos movimientos que está haciendo el PRI y López Obrador son similares, fíjate. Él está poniéndose la soga al cuello al reconocer que está considerando a México como un estado fallido, como un estado que ya no tiene, y que él se está rindiendo de antemano porque no tiene la capacidad para controlarlo. Y por otro lado, el PRI también se ha rendido porque está contratando, como le hizo Fox, headhunters y... No, pero no, lo de Fox fue diferente porque contrató a John Smith y John Smith le trajo los headhunters, ¿no? Eso claro. No, oye, a ver, ¿qué vas a hacer el 1 de julio? El 1 de julio, ¿tú qué vas a hacer? Pues, ¿ir a votar? ¿O quedarte a ver las semifinales del fútbol? Bueno, pues... Candidato al diputado. ¡Ay, no! Pues entonces sí tienes que estar en tu casilla cuidándola para que no te la vayan a robar, cabrón. Sí, yo no sabía eso. Perdón, mil disculpas, ¿eh? Si quieres voto por ti. ¿Ya te acordaste? Sí, ya me acordé. Ya me acordé que va a ser a lo mejor diputado. Candidato ya me imagino vas a... no, pues ya no está César Camacho. Ay. Con motivo de lo de López Obrador. Seguimos, continuamos. Se ha dicho mucho que si perdón y olvido, somos muy dados a olvidar. No perdonamos, pero no recordamos, y entonces sale igual. Hay una cosa que debemos recordar, que yo recuerdo mucho. Cuando López Obrador era gobernador del DF, el subsecretario de gobierno era Zambrano. Era el responsable de las cárceles, de todas las cárceles del Distrito Federal. Las visitaba continuamente y puso al frente de las cárceles a una serie de jóvenes ministerios públicos recién salidos que tenían contacto
con todo lo que eran las cárceles. Y casualmente fue la época en la que los capos se volvieron en los reclusorios mamás. Es el nombre que le dan reclusorio, es el matriarcado, le dicen mamá al cabeza del reclusorio. Y Zambrano entró en contacto con todas las gentes. Yo no quiero pensar si fue Zambrano el que se los presentó a López Obrador para que sean perdonados, pero sí sospecho. Tengo que sospechar porque sí lo vi. Yo estaba litigando, tenía varios asuntos penales en varios reclusorios y lo veía yo como iba continuamente a los reclusorios. Pero es una estrategia de lucha. Nos falta parte de la escena del teatro para que esté completo. Había un frente nacional en el que ya se trató de hablar Dante Delgado y dar su clase y se ha llevado un par de sopapos Dante Delgado. Y ya apareció que de repente Mancera otra vez parece ser el candidato del PRD. Esto no tiene que ver con que haya sido novio de la Barrales, no creo que tenga nada que ver, sino que Mancera ya es la gente que más les representa la posibilidad de votos. Pero todo esto nos augura una lamentable elección del 1 de julio, si no es que se logra que los independientes salgan adelante. ¿Van a salir? Debe ser. Si el Bronco reúne las firmas, estará en la pelea. ¿Tú votarías por el Bronco? Bueno, y no firma. ¿Tú votarías por el Bronco? Pues no, porque no vivo en Nuevo León. No, es candidato a la presidencia de la República. No me llama la atención, no le A mí creo. tampoco. Yo tampoco le creo porque es un chapulín. No le Estuvo creo. friega que quería ser gobernador y tenía 33 años de militancia priista. Y ahora No le apenas creo a quien se obliga a los... sentó y ya quería ser candidato a la presidencia. Después va a querer ser secretario de la ONU. Va a salir con la misma locura de Luis Echeverría, pero ya no tiene a Porfirio Muñoz Ledo. No le creo a quien obliga a los miembros del gabinete y funcionarios y trabajadores del gobierno del No los Estado de Nuevo obliga. León a recabar cuotas de Les firmas. recomendó, les pidió. Bueno, a eso los obliga, a eso los Pero obliga viste la el ley número de electoral a los personas que están independientes. trabajando para él, los recursos que están utilizando, ya salió todo, ya salió una franja del dinero que están utilizando del gobierno del Estado de Nuevo León. Pero los regios son muy vivos, ¿qué les pasó? Pues es que cayó en las prácticas de todo lo que combatió en su campaña. Y volviendo a lo de López Obrador, la profunda contradicción. López Obrador que se dice juarista, ¿no? Recuerda que cuando era jefe de gobierno, ¿No has visto sus- todas que las siempre oficinas está de festejando? gobierno tenían los retratos de Juárez, ¿no? Y acuérdense las frases de Juárez, ¿no? A los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas. Entonces, ¿a qué obedece la amnistía? ¿A darle gracia y justicia a sus amigos los narcos? ¿Qué no tendríamos que aplicarles la justicia a secas a los enemigos del Estado? A los que apuestan con destruir el Estado de Derecho, a los que apuestan con destruir la paz, la seguridad de las familias mexicanas. Aquí decían, a ver, por ejemplo, las víctimas, ¿no? Las víctimas de Nueva Italia, donde se originaron las autodefensas. En Nueva Italia, Michoacán, Sí. una de las causas por las cuales se levantaron en armas padres de familia es porque llegaban los narcos de los caballeros templarios de la familia michoacana. En esa zona es famosa, al igual que los Altos de Jalisco, por que hay mujeres muy bellas. Entonces llegaban los narcos y les decía, préstame a tu hija 10 minutos, 15 minutitos, está muy bonita tu hija. Y se la llevaban y se la regresaban violada y golpeada. Quiero que me digas si al padre de familia que fue víctima de eso le interesaría amnistiar a los caballeros templarios y a los de la familia michoacana que hacían esas atrocidades. Además, ¿con quién te sentarías a negociar? Para un proceso de amnistía implicaría un proceso de negociación. ¿Con quién te vas a sentar a negociar? ¿Con el pozolero? ¿Con el Chucky, el sicario? Acuérdense que en el sexenio de Calderón se descabezaron a todas las bandas. Por la Barbie. Todas, por eso, no, pero todas las bandas
se descabezaron, o están en la cárcel o están abatidos. Entonces, ¿con quién vas a negociar? ¿Con el sicario? ¿Con el líder de sicarios? ¿Con el líder de halcones? Que en el escalafón de la delincuencia organizada ¿Es el que se quedó? aspiran a convertirse en los nuevos, y que está la guerra precisamente, ahora lo vemos en el cártel de Sinaloa, entre los hijos del Chapo que reclaman el derecho de sangre y los sicarios que reclaman el derecho de mérito, ¿no? Entonces, ¿con quién te vas a poner a negociar? ¿Con los sicarios desalmados que hacen prácticas satánicas, que hacen sus rituales, que hacen canibalismo, que hacen las más atrocidades inimaginables, la más bajeza humana que te puedas imaginar? ¿Con esa persona vas a negociar políticamente una No, pues amnistía? mejor con los Moreira. ¿Qué te espera de esa negociación? ¿Te van a cumplir? ¿Te van a traicionar? Yo algún día le pregunté a uno de los agregados de la policía española en México, le decía, oye, ¿por qué tanta violencia en México? ¿Por qué en Europa no se da este fenómeno de la violencia como las vemos aquí, las decapitaciones, los colgados, los mutilados? ¿A poco allá la delincuencia organizada no tiene también este tipo de problemas? Y decía, mire, lo que pasa es que en Europa los delincuentes tienen códigos de honor muy acendrados, entonces no se traicionan tan frecuente. Aquí no hay códigos de honor, aquí todo el mundo se traiciona, todo el mundo le roba, por eso tantas ejecuciones. Bueno, la ETA te pone una bomba y volabas. Entonces, ¿con quién Pero quién el vas a código de negociar? honor nada más era con los italianos que no permitían que se tocara a la familia. La omertá. A mí sí me puedes reventar, pero tocas a mi familia y te reviento a la tuya. Claro, y no, y la omertá, el silencio. Eso. Tú nos delatas y te mueres, ¿no? Sí. Sentencia de muerte. ¿Te vas al qué? Como con los pececitos o qué era? Sí. Pero Acosta Chaparro se lo subía al helicóptero y les decía, ¡oh! Para abajo. ¿A poco es de él? No me digas, todos se lo quedaron viendo. Todos se quedaron viendo. No. ¿Es cierto o no es cierto? No voló. Me aterroricé. Tú no eres Acosta Chaparro, me quiero imaginar. Si no, puta, no voy a terminar bien. Voy a terminar con los pececitos yo también. Yo estoy totalmente de acuerdo con el abogado. Yo también. Me parece de verdad delicado y difiere un poquito de lo que dice María. Yo creo que realmente esto sí permea y sí llega a la base de la pirámide. Y me voy a algo muy común. No vamos a hablar tanto de los sicarios y los descabezados. Vámonos a algo más terrenal. Las extorsiones. Los infelices que te hablan, tienes tu tiendita y te están hablando para extorsionarte y ganan más de la gente que se pasa. Tamaulipas. En Tamaulipas. Todo el estado. En el Estado de México, ahí con tu amigo Olvera. ¿Con quién? Con el amigo Olvera, el GQ. El Edgar. Sí. Bueno, yo creo que debe ser Aldo Conti. Debe ser Aldo Conti, no creo que sea. Es Aldo Conti, pero la marca. Sí, pero de Aldo. Sí, no creo que llegue a High Life. Sí. Ah, no es High Life. Sí, debe ser Aldo Conti, si acaso. ¿Cómo sabe de ropa este hombre? No, bueno, pero uno pasa por la calle. Pero me parece delicado. Yo creo que esa gente que se pasa la vida trabajando y que está desde las 4 o 5 de la mañana sudando para que llegue un infeliz y por el terror le quite su dinero, esa es la gente que vamos a perdonar. Yo creo que esa gente no quiere perdonar a los infelices malandrines. Y yo creo que sí puede llegar a permear y yo creo que sí puede ser, una vez más, el principio del fin de Andrés Manuel. Yo creo que Andrés Manuel, su principal adversario es el mismo, claro. Mira, lo que sucedió ahorita en el Estado de México, él lo convirtió en un error del pasado, pero está mal. Cuando dijo, es que nos robaron en tales casillas, no sé, en 60 y tantas que les metieron y les llenaron de votos, todos eran del mazo, no votó nadie por Delfina. Entonces ahí saca el recuento. Es que esas no las cuidamos. Pues no sucedió en el 2006 lo mismo, que había perdido con Calderón porque no habían cuidado las casillas. Pues ayer jugó a la escuelita. Les preguntó en un mitin a todos, levante la mano quien conozca a MIT. Levante la mano quien no conozca a MIT. Sí, no, es que es cierto. Este es Chabelo. Fíjate, Nino, déjame hacer una reflexión respecto a algo que dijiste hace un momento. Cuando defendiste a López Obrador de que tú estabas en contra de que le echaran la culpa de lo de los Abarca, él era el líder del PRD. Y
perdóname, pero en principio, no solamente político, sino de administración, es que quien ocupa un cargo o quien está al frente de algo debe de ser la persona mejor informada. Si no está haciendo, no está cumpliendo. Él seguramente tuvo que estar enterado de la postulación de Abarca. Que le haya llegado el dinero, no, bueno, nunca va a decir que le ha llegado. El dinero que le han mandado por medio del señor de las ligas y el que le llegaba por la candidata de las Chuapas, él siempre ha negado que nada de eso. Pues claro, ni modo que diga que es. Pero yo creo que sí es su obligación haberlo conocido y eso lo hace cómplice. No, si tiene fotografías con él. Claro. Entonces, y atrás está Delfina. Claro. No, eso existe. Pero, a ver, un candidato no le dice a alguien, tú no eres narco, ¿verdad? Entonces, sí, No, sácanos una foto. No, ese es el eso punto. no. Es que eso tú es te la retratas con todo el mundo. Pero es que esa es la responsabilidad precisamente ahora. Tú tienes que saber con Entonces, quién hablas. Zambrano no es responsable de haber pedido 2 millones Es de pesos. cómplice, los bueno, dos. Bloomberg lo publicó y entonces Zambrano cuando dijo, es que no es cierto, ¿por qué no le dice a Bloomberg? Bloomberg tiene toda la información de los 2 millones de pesos. Claro. Yo creo que es tan cómplice uno como el otro y eso no lo puede negar. Pero nunca Un aspecto- imaginaron que iba a pasar lo que sucedió. Claro. Y nunca imaginaron que iban a descubrir al señor de las ligas, como tampoco imaginaron que iban a descubrir a la muchacha de las Chuapas. Pero bueno, hay un tema que mencionó María de la Parra que me parece interesante y lo voy a dejar nada más en el aire, que es no culpar a la militancia del PRI por lo que está sucediendo dentro del PRI. Que cómo se van a sentir ellos de las decisiones que han tomado. Perdóname, María de la Parra, pero los militantes sí son cómplices. Porque cuando guardan silencio, cuando les dicen levanta el dedito y levantan el dedito, perdóname, eso forma parte de la disciplina, pero la disciplina producto de la razón es muy útil y necesaria en un partido. Pero cuando es producto de complicidades, conveniencias y, como dijo el doctor, agacharse para poder dejar de hacer las cosas, me parece que sí es censurable en la militancia. A ver, te pregunto, ¿César Camacho y Emilio Gamboa son cómplices? ¿De qué? Pues tú dijiste que es complicidad. Me refiero a la militancia, es cómplice. Pues ellos son militantes, no son simpatizantes los dos. Pues ellos han sido Entonces, ¿son cuadros cómplices? de dirección. No, porque este es otro tema que nos podría... Ellos no son cómplices. No, espérame. Una cosa es que... 41 años vivir del presupuesto. La dirigencia te obliga. La dirigencia... Asistes a eventos, asistes a asambleas y tienes que levantar el dedo y te guardas silencio y nada más levantas el dedo, eso te hace cómplice. Pero son ejemplos que hay muchos. Claro. Manlio se agachó. Salió en la foto. Lamentablemente. Lo agacharon porque tenían información de él. Y tú la dijiste la semana pasada. Yo creo que eso es parte de lo que se puede entender por disciplina y no debemos de estar de acuerdo. Y finalmente, con respecto a lo de la ley de seguridad interior, yo no estoy de acuerdo en que por el proceso electoral todo mundo tenga como referente que, si se va a utilizar la ley es para que después de las elecciones haya una represión y van a sacar el ejército. Eso no es cierto. En este país las instituciones no te lo permiten. Si López Obrador gana, va a ganar y lo van a reconocer como reconocieron a Fox y no va a pasar nada de eso. Eso es una gran mentira. Están utilizando el pretexto de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para tratar de obstaculizarla y de que no entre. Pero la realidad es que, insisto, la Ley de Seguridad Interior es una ley necesaria que abona mucho en favor de evitar la proliferación de la violencia y la delincuencia en el país y desde luego a pacificar el país. Esa sí es una arma útil, no la amnistía, no esas puntadas. La arma útil es esta y hay que enfrascarse y meterse a estudiar y ver en qué momento se está aprovechando. Con una gran pena, no coincido contigo. ¿En qué aspecto? Desde que se fraguó en este país el Pacto Federal y la primera Constitución y la Constitución del 57 y del 17, se marcó estrictamente una norma conocida en todo el mundo. Una es la seguridad nacional y otra es la seguridad interior, la seguridad pública. Y les corresponde a diferentes áreas del gobierno, el que éste sea, llevar a cabo una y otra y cuidar de una y otra, pero requerir de quien se tiene para la seguridad nacional,
para que vaya a cubrir a los responsables de seguridad pública, eso es incapacidad del gobierno. Eso es incapacidad de quien manda. Aceptando sin conceder, Yo creo que tiene toda la razón Jorge Eduardo, y yo coincido con él en que la ley de seguridad interior es un fracaso y va a ser el principio del fin, porque vamos a militarizar el país. Regresa, una vez que se aprobara la ley de seguridad interior, ¿cómo vas a regresar a los soldados a sus cuarteles? No, nunca. Se van a apoderar de todo. A ver, Virgilio, Eso no es cierto. ¿Por qué saca de los cuarteles Felipe Calderón a los militares? ¿Por qué lo del Michoacanazo no es cierto? Por legitimar su presidencia de la República ante los ojos de López Obrador. Por su No incompetencia. estoy de acuerdo, en ninguno de los tres aspectos. Perdóneme y les voy a decir. Derecho de réplica. No estoy de acuerdo y te voy a decir por qué. Primero, el hecho de que el ejército tenga que salir del cuartel, sí, efectivamente es porque no tenemos una seguridad interior desarrollada. No teníamos la Policía Federal, se está armando apenas, se está haciendo un gran esfuerzo y que, por cierto, no han querido apoyar a Renato Sales Heredia, incluso, y esto lo podemos discutir, en la aprobación de un apartado C del 123 constitucional para poder regular y darles derechos en el ejercicio de sus atribuciones a los policías. Tendríamos que seguir controvirtiendo. ¿Sí? Renato Sales es un incapaz. Madre. Fue procurador de mi estado. Sé muy bien de qué pie cojea. Pues yo te puedo decir que por lo menos Es de en tu esta tierra. materia, y en eso volvemos a no coincidir, doctor, con todo cariño, pero la verdad es que Si los las abogados propuestas, estamos hechos para no coincidir, las propuestas que ha hecho Renato Sales a mí me parecen oportunas y no se han hecho. Y yo les voy a contestar con una pregunta a los dos. Díganme, ¿cómo resolvemos el problema de la violencia, los asesinatos, la delincuencia organizada y la inseguridad en el país? ¿Tienen alguna opción mejor que la ley de seguridad interior? Claro. ¿Tienen un mejor equipo que los de las Fuerzas Armadas para hacer frente a la delincuencia? ¿Me pueden dar una solución, una claro, respuesta a ello? yo Díganme. viví el nacimiento de la ley que creó a la Policía Federal. La Policía Federal la ideó en Gobernación Jesús Murillo Caram y le pidió a 3 amigos que le ayudaran con la redacción del proyecto de ley. Gendarmería. Uno de los amigos fue Fayad, otro de los amigos fue Yunes, el otro fui yo. Y nos pusimos con una gran esperanza como meta el que se creara realmente una policía federal que viniera a suplir todas las fallas y a entrenar a todas las policías y a llevar adelante una tarea. Se cometen errores en el camino. Para mí, en el instante que quitaron a Manuel Mondragón y Calv del mando de la Policía Federal, se desplomó. Yo no estoy de acuerdo con usted con los 3 amigos. Los 3 amigos se equivocaron. Esa no era Policía Federal, la llenaron de militares. Porque no se tenía la capacidad para tener... No le personal. hace, no era Pero Policía la forma de Federal. empezar. Para eso pues, se quedan con los militares. Pero ¿cómo te traes a los militares y los metes a la Policía Sí, Federal? traes a nadie, Ahora, no te puedes la traer otra los Pero pregunta. no se les dejó de soldados. Ahorita, no, Vinieron ya eran a policías. incorporarse. Renunciaron, claro. Eran policías. Claro. Ahora, lo de Mondragón y Calves porque le hicieron la supersecretaría a Osorio Chón y por eso ya reportaban directamente a él y ya no al presidente. Pero fíjate que a mí me tocó lo de el EZLN. Entonces viajamos desde acá en un avión de la Armada y llegamos allá y helicópteros para llegar a las Margaritas. Llegamos a las Margaritas y nos dimos cuenta de que los militares estaban acantonados, pero en tiendas de campaña, no en hoteles. Dime ahorita si están acostumbrados ya a levantarse a la hora que se les pegue la gana, bañarse con agüita caliente y todo eso, van a regresar a los cuarteles y no están locos. Antes o eras militar o eras seminarista, porque estabas muy jodido. Pero ahorita estos viven como príncipes en hoteles. En hoteles. Depende. Depende. Sí. Ve a ver, a todos viven en hoteles. Y el Renato tiene que pagar, Cienfuegos tiene que pagar y el otro Vidal Soberón tienen que pagar. Y en un hotel les dijeron, oigan, hasta acá. Si no nos pagan, no les volvemos a dar servicio.
Y los hoteles están llenos de militares y de policías que viven maravillosamente. Yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra de cómo los regresan a los cuarteles. Emilio Gamboa dijo una barbaridad de las muchas que ha dicho cuando él mencionó: nosotros si ganamos regresamos a los militares a los cuarteles. Ganó Peña y no regresó nadie. Pero es que no se ha tenido el personal para hacer frente. Vuelvo a la misma pregunta. Díganme cómo resuelves ya, de inmediato, el problema de la inseguridad en México. O sea, esto no lo puedes resolver de inmediato. Yo te contesto, yo te contesto. Yo si soy gobernador me hago pendejo. Y entonces que me manden los militares y me robo todo el dinero de la seguridad. Porque todos los gobernadores piden a los militares, que vengan los militares, mándenme a los militares. Y ya, tú no tienes seguridad. Ahora, que van a poner el polígrafo, que les hicieron control, no sé cuántas controles, no han servido para maldita la cosa. No. Y ahora, con los militares afuera, tenemos más ejecuciones que con los militares adentro. Los gringos administran la droga, nosotros matamos a los que se meten en la droga. Pero no es la solución. Por eso los militares a los cuarteles. Ya nos tenemos que ir. Los militares tienen que estar en los cuarteles y hay que capacitar una policía que se debió haber hecho desde hace mucho tiempo. Y mientras claro, que sigan o sea, no. ¿Tú qué le pedías al gobernador con la delincuencia? Ponme en la policía porque necesito lana, güey. Sí, pues es que claro, si me voy a entrar a robar, pues sí, ponme en la policía. Bueno, es la caja pues son grande. uno de los más grandes programas que hay, todo lo de seguridad pública. Yo creo que Todo. un error No, y además muy desvían grande todos los de recursos Miguel los Ángel gobernadores. Osorio Chong fue a ver, durante este sexenio, y ahorita lo debe de estar él meditando y sufriendo, fue haber hecho esa gran Secretaría de Gobernación. La verdad, el gran problema es que nos estemos planteando un país sin salvación. Tenemos que creer en la posibilidad del país con policía normal como en cualquier país. Y comenzar con una ley. Como los carabinieri italianos o chilenos. Eduardo, pero como juristas tenemos que empezar con la ley de seguridad interior y empezar a avanzar en ello. Y si no, volvemos a intentar. Pero eso de decir, cancélelo, no se puede, cuando que es un buen intento, no estoy de acuerdo. No es con leyes, nuevas leyes y Pero, otras fíjate, leyes con lo que vamos a resolver el problema del país. Con las leyes que tenemos, ejerzámoslas. Sí, hay que cumplirlas, no crear nuevas leyes. Por eso. Y esos el punto fundamental es una solución. solución sería invitar a hacer policía federal a todos los preparatorianos y a todos los se está haciendo. No se está haciendo. Algunos están llegando algunos, pero no se está haciendo en general. Y esto se debió haber preparado y capacitado desde hace mucho Este programa tiempo. se tiene que resolver. Ok. Ya nos tenemos que ir. No, yo te quiero decir algo, pues o sea, sí, todo está muy de acuerdo, pero la situación es que todos han sido cómplices. Aquí el punto generador de todo esto es la impunidad, como lo hemos venido diciendo, y la corrupción tan enorme. Porque sí hablas de amnistía y hablamos de todo lo que está pasando, pero pues otro tipo de esa negociación es cuando los gobernadores se ponen de acuerdo, ¿verdad? Porque lo existía y lo era, con los mismos capos, ¿verdad? Y corrían y estaban, y bueno, se hacían loquitos, ¿verdad? Y podía pasar todo lo que podía pasar dentro de cada uno de los estados, y se está viviendo ahora las consecuencias. Pero vamos, no es una casualidad los 8 que están marcados y los que vendrán, porque pues será eso, no le llamemos amnistía, pero llamémosle una negociación. Los gobernadores en cada pacto y en cada situación tenían o tienen sus negociaciones aquí muy en lo corto. ¿Cuál es la solución actual? Descabezar los grandes cárteles y hacer pequeñas organizaciones que cada vez están siendo más sanguinarias. Pues tenemos que poner una solución. Y si la solución encontrar mejores es mexicanos. ¿Encontrar qué? Mejores mexicanos. Mexicanos son buenos. Sí. Yo creo que los mexicanos somos buenos. Lo que tenemos que tener me iría al campo, hablaría con campesinos, le diría, tu hijo, en lugar de que siga de campesino, déjamelo traer
a entrenarlo para que cuide a su nación. Es que la necesidad económica ha hecho esto, sí, y la necesidad económica ha hecho esto. Ya nos tenemos que ir, porque sí, pues ya los vi que están... A ver, yo nada más quiero preguntar algo. Fíjense que lo de los 43, tú lo tocaste hace un momento. Pasó un año, pasaron 12 meses y siempre habíamos hablado de 4 camiones o 4 autobuses y de repente aparece Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, y dice, no, es que ellos se subieron en el 5.º autobús. Ah, carajo, pues si siempre todo un año dijeron que eran 4. No, pues era el 5.º. Y ese es el que llevaba la heroína a Chicago. Espérate, no, Roberto Campa, no, ¿cómo estás diciendo eso? Nosotros la dejamos en la frontera. De la frontera hasta Chicago la llevan los gringos. Entonces, si todos estamos enterados de cómo se transportaba la heroína, pues ¿para qué nos hacemos güeyes? Si todos estamos metidos, o todos están metidos, o todos están coludidos. ¿Para qué servía la Policía Federal de Caminos? ¿Para extorsionar a los automovilistas o a los traileros? No, hombre, para dejar pasar la droga. Para eso estaba el secretario de Comunicaciones y Transportes que daba instrucciones al jefe de la Policía Federal de Caminos, qué es lo que pasaba y qué es lo que no pasaba. Era la droga. ¿No somos? Sí, vamos a conclusiones. Sí, porque si no nos quedamos otras 2 horas, yo me tengo que ir. Yo tengo un compromiso que tengo que cumplir ahorita. Ineludible, esa es la palabra. Luis Genaro Vázquez Colmenares, tu conclusión, tu comentario final de todo lo que hemos hablado. Se decía, bueno, ¿qué alternativas para hacer frente a la violencia, no? Descartando lo de la amnistía. Yo creo que hay 2 elementos. Sí, revivir seriamente el debate de la legalización de las drogas. Recordemos qué pasó en la época de la prohibición en Estados Unidos. Toda la violencia que generaba el tráfico de alcohol ilegal. Cuando se acabó la prohibición, se acabó la violencia. Y empezaron las drogas. Pero también la otra es el freno al tráfico de armas que proviene de la industria armamentista de los Estados Unidos de América. Hoy muchas veces la droga se paga en especie con armas. Entonces el flujo de armas de Estados Unidos hacia México es inmenso. Lo vimos en esta malograda operación. Todos eran de ellos. Rápido y Furioso de Obama, ¿no? Sí, que fue un fracaso y que fue lo que provocó la caída del procurador Holder. O sea, eso verdaderamente. Y eso porque mataron a un gringo, porque si no hubieran matado al gringo. Lo que se debería hacer con esa ley de seguridad interior, mejor militaricemos las aduanas, que son una cueva de rateros, para que se frene el tráfico de armas al país. Yo no estoy de acuerdo contigo. Hay un letrero en todas las aduanas. Da lana, no da lana en la aduana. Frescas, da lana en la aduana. Ay, ¿no viste lo que dijo Osvaldo Santín del SAT? No, pero lo que deberíamos hacer es, ¿cómo es posible? El personal de aduanas debería ser personal militar. A ver, pero ¿cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de lo que estaba pasando? Pero Gerardo Ruiz Esparza fue más hábil. El tren que costó 20,000 millones de acuerdo con la aduana, lo van a cobrar ellos en 57,000 millones, que es el tren México-Toluca. 20 a 57,000, puta, deja más que la droga, cabrón. Y no mataste a nadie. ¿No? Sí, acabaste con todo el sistema ecológico. Tú siempre estás en contra de todos nosotros. Seguimos conclusiones. Licenciado Leopoldo Baeza, tu conclusión. Y no, agradecerte una vez más la invitación. Yo estoy medianamente de acuerdo con las 2 posturas. No, pues ya valimos. Yo creo que... con uno o con otro. No, yo creo que es una mediación. Yo creo que ni muy, ni tan. En efecto, me da la impresión que el problema que tiene México es un problema de seguridad nacional. Necesitamos a las Fuerzas Armadas, pero no a lo tarugo, no en hoteles, no combatiendo lo que no van a poder combatir jamás. Estoy de acuerdo también contigo. Vámonos al origen. ¿Cuál es el problema de la violencia? Las drogas, el tráfico de armas. Vamos a combatir eso. Vamos a dejarnos de estupideces, de amnistía, y vamos a combatir realmente el origen, la causa. Legalizar la droga me parece un debate que vale la pena que se lleve a cabo. La ley de seguridad nacional, yo creo que la ley que tenemos de seguridad es cosa de aplicarla. Las leyes que tenemos, si no fuéramos un país tan corrupto y ¿qué pasó? Bueno, no es el tema. Es el próximo tema. La legalización de la droga. Claro. Yo creo que es un tema interesante. Claro. Pero vamos a acabar con la violencia desde origen. Mira, yo estoy en desacuerdo contigo y con la embajadora de los Estados Unidos que nos dijo corruptos. No, hombre, ¿tú crees?
¿Viste lo que dijo? Sí. Pero ¿cuándo has visto a un embajador que diga, si no terminan con su corrupción y con su impunidad, van a continuar con problemas? Bueno, y es así, también que dejen de meterse toda la droga que provoca gran parte de la corrupción que tenemos La acá, tienen ¿no? perfectamente administrada. Ahí tienen 30 millones de adictos que el día que nosotros no les mandemos la heroína que se produce en el estado de Guerrero, se vuelven locos y se matan. Entonces, Trump nos la debe. Eduardo Sadot, ya es comentario final, ¿eh? La ley de seguridad interior creo que es un intento importante de resolver el problema de la seguridad en México. Y no lo veamos como un objeto o como un instrumento para represión, veámoslo como un instrumento para resolver el problema de la inseguridad. Ese es el tema que hay que discutir. O sea, imagínate que en una zona, Sinaloa o en un lugar específico, de pronto declaras un estado de excepción para poder resolver el problema de seguridad. Eso es a lo que se refiere la ley, no estar hablando de elecciones. María de la Parra, conclusión. Sí, mi conclusión es en torno a los cambios que se vienen en el 18 y a toda la campaña que abarcará todos estos temas. Yo creo que tienen un gran reto los candidatos, en especial los candidatos a la presidencia, que es lograr tener la confianza de los ciudadanos y quitar la desconfianza en las instituciones. Esto es un gran reto porque mientras el mexicano sigamos con esta duda y con esta zozobra en torno a quienes dirigen la nación, definitivamente no camina este país. Ese es el gran reto que tiene, sea del partido que sea o independiente que sea. Que yo en este momento la realidad es que no veo a ningún candidato a la presidencia totalmente independiente. Muy bien. Ahorita que dijiste lo de Benito Juárez me vino algo a la mente. ¿Quién quitó las figuras de Benito Juárez en Los Pinos? ¿Sabes o no? Sí, ¿cómo no? A ver, ¿quién? Vicente Fox. Marta Sagún. Sí, claro que sí. Sí. ¿Pero tú votaste por ella? No, pues los que votaron por Fox, nunca votaron por la señora. Y la señora dijo, me quitan a Benito Juárez de todos lados. De todos lados. ¿Y qué hasta quita el Benito Salón Juárez? Juárez se dejó de llamar así. ¿Qué? Hasta el Salón Juárez. Sí. se dejó de llamar. Ándale. Eso es. Sí. Bueno, maestro Virgilio Serrano, conclusión, por favor. Y ahora son Bueno, Nino, pues... ahora son prisas. Ya todos son tristes. Bueno, Nino, pues muchas gracias nuevamente, muy agradecido por invitarme a tu programa y creo que coincidimos varios de los que estamos aquí en la mesa, no el maestro Sadot, pero los demás coincidimos en que la ley de seguridad interior pues ese sería un fracaso, sería militarizar México y bueno, pues si fuera una militancia o una militarización estilo Chile, donde los carabineros tienen preparatoria como mínimo y son gente educada con valores, tú puedes llegar a una gendarmería en Chile y cualquier mujer puede llegar y dar a luz en una gendarmería y es protegida por los gendarmes. Aquí lo único que hacen es violárselas. Yo me preguntaba hace tiempo por qué no la gente repudia a los militares en los estados, y es porque se violan a sus mujeres. Entonces todos los hombres andan idos a Estados Unidos de espaldas mojadas para obtener un ingreso, y los pocos que quedan los cargan de droga, los asesinan, los encierran para violarse a las mujeres. Entonces esta ley de seguridad interior no nos va a ayudar en nada, y la ley de amnistía, la propuesta de una ley de amnistía no es el caso, no es tema para perdonar a los que son imperdonables. Doctor Jorge Eduardo Pascual, conclusión, comentario final. Yo creo que el tema de la amnistía, ya lo hablamos, es una estupidez. Yo creo que el futuro de la ley de seguridad interior estaría en manos de incapaces, porque yo no veo capaz de dirigir el país adecuadamente con esa ley, ni a Mancera de un partido, ni a Miquel Arreola, ni a Mid, y mucho menos a López Obrador.
no les sirva servir para nada la ley de seguridad interior, sino para echar a perder peor las cosas. Así lo estimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún.